Les decía que buenas noches a todos y realmente la parte del currículum es cierta, ¿verdad? Y ahora comentaba yo con la señora con la que vengo de mayordomo que vaya tipo más aburrido, que no hace otras cosas. Se me ocurren varios comentarios que hacer al albur de la presentación que nos ha hecho nuestra buena amiga Charitín. Ella dice que las mujeres son muy importantes porque deciden si la humanidad va a tener continuidad o no. Inmediatamente yo me he puesto a pensar en el embarazo del adolescente. ¿De verdad las adolescentes deciden cuando quieren ser madres? ¿De verdad todos los embarazos de la República Dominicana son embarazos deseados? ¿De verdad todas las mujeres que se quedan embarazadas en Europa por debajo de los 20 años buscaban quedarse embarazadas? ¿De verdad las mujeres son realmente dueñas de su propio destino? Todas las monedas tienen cara y cruz. Y por eso me parecía que traer esta reflexión al albur de lo que comentaba Charitín, medio en broma, medio en serio, podía tener mucho interés en el ámbito académico al que don César tiene la voluntad de llevar su sociedad de obstetricia y ginecología para adelante. Lo digo porque antes de venir yo he estado haciendo alguna búsqueda bibliográfica y he visto que ustedes son 3.000 ginecólogos en toda la Dominicana, que no está mal. Para 10 millones de personas, 3.000 ginecólogos está bastante bien, pero solo 600 de los 3.000 están al corriente del pago, curiosamente. Y alguno dirá, bueno, ¿y a este tipo qué le importa si pagamos o no pagamos nuestra cuota? Pues miren, sí que me importa, porque gran parte de esas cuotas son las que van a facultar que yo haya podido traer las actividades que les voy a proponer y los regalos que a través de Laboratorios Mayén les he traído a ustedes como asistentes hoy. Fundamentalmente porque mi plan para el día de hoy era, teóricamente, hablar de salud femenina y de salud femenina ligada con la vitamina D. Eso es cierto. Y se me ocurría que lo primero que yo tenía que hacer era dar las gracias. Primero por estar aquí, y esa es una iniciativa de mi buen amigo el doctor López. Ustedes ya saben lo activo que es y no voy a mencionarlo. En el momento en que me sugirió, ¿tienes que venir?, le dije sí. Todavía no sabía ni condiciones, ni para qué, ni cuándo. Sí, decide tú mismo, haz lo que quieras, cuenta conmigo. Además, darle las gracias a los Laboratorios Mayén, porque montar estas reuniones en las que ni una sola vez nadie de Laboratorios Mayén me ha preguntado qué voy a decir, ni cómo lo voy a decir, para los que hacemos academia tiene mucho sentido y tiene mucho valor. Y alrededor de esos temas yo me planteaba, en relación con lo que veníamos charlando, ustedes han visto en mi currículum, o lo habrán visto, que yo soy profesor de un máster internacional de climaterio y menopausia. Y alrededor de estas cosas se me ocurría que yo podría traer alguna cosa extra en forma de regalo vehiculizado por la labor de los Laboratorios Mayén para la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la República Dominicana. Mi plan para el día de hoy, por tanto, es presentarles ese máster del que yo formo parte y que tiene la virtualidad de que es 100% en línea. Me hace gracia cuando ponemos online, ¿verdad? Yo esta tarde me quejaba de que íbamos a hacer un opening y no una apertura de evento, ¿verdad? Y cuando le entregaba a alguien, no me acuerdo quién, le entregaba un holder en vez de un portafolios, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también tenemos la virtualidad de hablar en Spanglish y tenemos la curiosidad de que después de los últimos 15 años este máster sigue siendo 100% en línea. Lo pueden ustedes cursar desde casa, desde su consultorio, con un programa perfectamente aquilatado que ya van a ver, está avalado por diferentes sociedades científicas a lo largo del mundo y uno puede tener interés en hacer una maestría a lo largo de su vida profesional por muy diferentes razones. Seguramente una buena es completar su formación universitaria o mejorar su carrera profesional, tener una titulación académica que valga en los dos lados del mundo, digo, en este lado del Atlántico y en el otro, fundamentalmente porque nuestra maestría depende de la Universidad de Madrid, pero también está ligada a la Universidad Veracruzana en México. Tiene de especial, como les digo, que el curso es siempre en español, todo en español, son 1.500 horas lectivas. Si uno tiene mucha prisa se lo puede terminar en 6 meses o 9 meses, pero no hará más. Pero si ustedes hacen guardias y además tienen consulta privada y además
tienen hijos y quieren salir con su mujer de vez en cuando algún viernes a cenar, pues yo les recomiendo que esas 1.500 horas se las repartan en 12 o 14 meses porque es perfectamente relajado. Es el repaso de toda la endocrinología ginecológica de arriba a abajo, incluyendo las alteraciones neoplásicas, incluyendo las enfermedades de la infancia y la adolescencia, aunque el máster es de climaterio y menopausia, porque revisa absolutamente todo lo que tiene que ver con la endocrinología, incluso en el primer módulo, que es el más duro, por eso lo ponemos al principio. Enseñamos a hacer investigación científica y a manejar la estadística y a leer un paper y a tratar de establecer criterios sobre hipótesis de trabajo. Bien, también el examen final de casos clínicos que todavía no ha suspendido nadie se hace online desde el ordenador de su casa, desde el computer de su casa. Y el regalo que yo les traigo es que, aunque no sean ustedes residentes, que es para lo que está prevista la beca, todos los asistentes al día de hoy a la reunión de Hablemos de la Mujer tienen una beca docente del 10% solo con que me escriban un correo electrónico a mi atención si tienen la intención de matricularse en la maestría. De tal manera que ya les puedo asegurar, y voy a poner esto en marcha para no pasarme del tiempo, yo tenía previsto en el día de hoy, aquí está, tenía previsto en el día de hoy hablar solamente de salud femenina en la vitamina D y se me ocurría que empezar por el climaterio y la menopausia podría ser una buena idea. Desde ese punto de vista, en cualquier caso, como siempre en la academia, la duda metódica, me lo enseñó René Descartes, en la Universidad París 5 Descartes tuve la oportunidad hace poco de ver cómo se doctoraba en farmacia mi hija y le tengo un especial cariño porque, sin dudas, no hay avance. Si no nos hacemos preguntas, no somos capaces de evolucionar. Por eso la duda metódica es la base de cualquier investigación científica. Duden ustedes de todo, también de lo que voy a decir yo esta noche. Y una de las dudas que yo tenía era si hablarles o no de COVID. Porque teniendo en cuenta que voy a hablar de vitamina D, yo decía, bueno, pues la ocasión la pintan calva, ¿verdad? Porque les puedo relacionar los bajos niveles de vitamina D con el riesgo de aumento del riesgo de infecciones respiratorias, de infecciones virales. Les puedo relacionar hasta qué punto las personas que tienen mejores niveles de vitamina D tienen menos COVID y además tienen menos complicaciones y cuando ingresan tienen menos necesidad de ventilación mecánica y menos mortalidad. Y cuando añadimos vitamina D al tratamiento de las personas con COVID, y yo decía, pero bueno, probablemente a estas alturas de la película en la República Dominicana estarán de COVID igual que en España, hasta más arriba del gorro. Y sin embargo lo que me habían propuesto a mí era hablar de salud femenina relacionado con la vitamina D. Y dije, bueno, voy a aparcar un poco el tema del COVID, entre otras cosas porque me parecía a mí que podría ser importante hablar de salud femenina en relación con la vitamina D. Y primero dije, vamos a tratar de convencer a la audiencia de que es un tema importante. ¿Cómo? Pues miren, vamos a hacer lo primero de todo una revisión de la literatura, muy sencilla, y la he hecho en dos fases, antes de la pandemia y después de la pandemia. Miren, antes de la pandemia, exactamente en junio de 2019, hice una revisión y me di cuenta que en PubMed, nada menos que había solo 13.000 revisiones sobre vitamina D. Eso lo llevé hace poco tiempo, fíjense que estoy hablando del pasado domingo, 15 de abril, y había 15.600 revisiones sobre vitamina D. Pero si nos vamos un poco más allá a los ensayos clínicos aleatorizados, solo a los ensayos clínicos, en la misma fecha que yo les decía, de junio de 2019, había 6.000 nada menos. Si avanzamos hasta esta Semana Santa que acabamos de pasar, el 15 de abril había 6.300 y pico ensayos clínicos aleatorizados referidos a la vitamina D. Tiene que ser importante el asunto. Pero fíjense, todavía no es que el asunto siga creciendo y creciendo, es que cuando nos vamos a ese último acceso que yo les decía del 15 de abril y nos limitamos a solo ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas, fíjense que había nada menos que 8.600. Y si nos limitábamos al área de salud de la mujer, cuando poníamos en el buscador vitamina D y salud de la mujer, amigo mío, los números se iban a unos cuantos miles. Quiere decir, yo creo que la vitamina D y la salud femenina están suficientemente relacionados como para que haya un cuerpo de doctrina tan importante como para dedicar esta millonada de dólares en investigación científica con la vitamina D. Y se me ocurría que para atraer un poco su interés, el año pasado me atacaron a mano armada aquí en la República Dominicana. No sé si se acuerdan, alguno de ustedes se acordará. Me atacaron a mano armada porque trataron de emborracharme una noche
y en la mitad de entre vino y vino, y ahora un Ribera del Duero, y ahora un Malbec mendocino, y como a mí me gusta el vino y tal, y ellos lo sabían, y yo iba tomando, y entonces me dijeron, por cierto, mañana nos tiene usted que dar una charla de 40 minutos. ¿Sobre qué? Dice, sobre embarazo. Dice, ¿yo? ¿De embarazo yo? Pero van a quedar ustedes muy mal, porque yo de embarazo sé poco. Y dice, bueno, pues haga lo que quiera. Y entonces allí, entre copa y copa, improvisamos una ponencia de 45 minutos sobre visita preconcepcional. Y me di cuenta que era como hablar en el desierto, porque la inmensa mayoría de los ginecólogos que me escuchaban no es que no entendieran, es que no practicaban visita preconcepcional. Y en aquel momento yo estaba profundamente impresionado porque en los días anteriores había escuchado sobre las cifras de mortalidad materna que tienen ustedes todavía en la Dominicana. Recientemente lo han bajado en el último año un 30%, pero todavía son cifras que escandalizan mucho desde fuera. Y eso tiene que ver con las dos circunstancias que les he comentado al principio de mi charla, el embarazo en la adolescencia y la ausencia de visita preconcepcional. Y como todo el mundo está muy pendiente del cáncer, al cáncer solo vamos a llegar si sobrevivimos, porque el cáncer es una cuestión de degeneración del sistema inmune, excepto los cánceres de origen infeccioso. Se me ocurría que, trayendo el cáncer a hablar de la salud femenina, yo decía, bueno, vamos a ver si ligamos el cáncer y la salud femenina con la vitamina D. Y eso me enganchará a la audiencia, pensaba yo. Y entonces se me ocurrió revisar este trabajo que habla del papel de la vitamina D y del receptor de la vitamina D en la carcinogénesis. Ándale, en la carcinogénesis. Y dice, oiga, mire, es que gran parte de lo que sucede para que se desarrolle un cáncer tiene que ver con nuestro sistema inmune y con las cosas que hay alrededor del sistema inmune, porque no todo es genética, hay mucho que es epigenético. Y la epigenética es todo lo que tiene que ver con aquellas posibles modificaciones de nuestro genoma. Tiene que ver con la dieta, tiene que ver con los hábitos tóxicos, tiene que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con el número de kilos que le ponemos a la lorza. ¿Se llama aquí lorza? ¿Cómo se llama aquí esto? Lonja, le dicen ustedes, ¿no? A esto que se pone alrededor. Chicho. ¿Chicho? Chicho, bueno, pues con el chicho. Tiene que ver también con las conductas de riesgo, con no utilizar preservativos. Todo eso es epigenética. Y a mí se me ocurre que buscando y buscando y buscando, fíjense que hay hasta 7, 8 y hasta 9 mecanismos diferentes que son regulados por la vitamina D y que tienen que ver con la carcinogénesis. Para los que todavía son incrédulos. Vean, para empezar, cuando estamos en equilibrio, seguramente el sistema inmune es capaz de inhibir las células cancerosas en crecimiento. Pero de la vitamina D depende, por ejemplo, que disminuya la diferenciación celular de las células cancerosas y de las células metastásicas. Y hay toda una serie de productos que en biología molecular han sido estudiados y que están regulados por la vitamina D. Y les doy la primera primicia de la noche. Es que la vitamina D, la vieja vitamina D, de la que luego nos ocuparemos si es una o si es vitamina, regula el 3% de todos los genes del organismo. 3% de todos los genes. Y solo tenemos 33.000, no tenemos más. Pero es que además, la vitamina D es antiinflamatoria y lo consigue de forma aguda y de forma crónica. Eso es lo que nos lleva a la disminución de las infecciones virales, de las infecciones respiratorias y de la infección por COVID. Porque la vitamina D tiene muy diferentes mecanismos antiinflamatorios porque inhibe el bucle de las interleuquinas, que es proinflamatorio. Y eso está en la base de que el sistema inmune falle para producir carcinogénesis. Pero es que además de eso, la vitamina D es capaz de inducir apoptosis, muerte celular programada de origen, de características no inflamatorias sin daño, de las células que se desmandan del sistema inmune, de las células que se desmandan del genoma y comienzan a dividirse espontáneamente sin control del genoma. Bueno, pues la vitamina D también regula su apoptosis. Pero no solamente eso, es que la vitamina D además inhibe la proliferación celular de las células en crecimiento. Y eso también es un efecto de la vitamina D. Y todavía tengo más, porque la vitamina D impide, dificulta, retrasa la invasión metastásica de casi todos los cánceres. Les recuerdo que los cánceres no matan per se. Los cánceres matan por emitir metástasis. Hay muy pocos cánceres que maten per se. Matan las metástasis del cáncer, pero les digo más, para que un cáncer sobreviva tiene que crear nuevos vasos sanguíneos, tiene que haber neoangiogénesis. ¿Se acuerdan que el año pasado yo hablaba de la neoangiogénesis como parte de la visita preconcepcional para modular el efecto antiinflamatorio que sobre la neoangiogénesis podríamos ejercer con ácido folínico, con vitamina D? Aquí está.
¿Por qué? Porque la vitamina D favorece la angiogénesis adecuada e inhibe la neoangiogénesis tumoral. Hemos dicho que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecanismos distintos de inhibición de la carcinogénesis, de tal manera, dicen estos autores, Bandera y sus colaboradores, que cuando el ejército de la vitamina D consigue unos buenos niveles en sangre, los mecanismos en función de los cuales se crean los cánceres están absolutamente sobrepasados. Pero, amigo mío, cuando disminuyen los mecanismos de control del sistema inmune, cuando disminuye la inmunomodulación de la vitamina D, entonces vencen todos los factores predisponentes de la carcinogénesis y se desarrollan los cánceres. Joder, a nivel teórico esto tiene un aspecto muy bueno. Habrá que demostrar si es verdad. Pero fíjense que hay esos 8 mecanismos de protección, de oncoprotección relativos a la vitamina D, que se sobrecogen y se sobrellevan con la evidencia epidemiológica que los relaciona en este momento con el cáncer colorectal. Si ustedes, ¿quién no sabe cómo es el mapa de Estados Unidos, verdad? Recuerden, arriba los estados más ricos de Nueva Inglaterra, arriba a la derecha, en el este de los Estados Unidos, arriba en el oeste los estados todavía más ricos, el estado de Washington, ¿verdad? Y por debajo, en el centro, los estados más pobres. Aquí a la derecha abajo Florida, Luisiana, más allá Nuevo México, Arizona y California como uno de los estados más ricos del mundo, ¿verdad? Si ustedes ponen encima el mapa de la insolación, se dan cuenta que aquí arriba no hay nada de insolación y conforme vamos bajando cada vez hay más insolación. Si ustedes ponen encima el mapa de prevalencia del cáncer colorectal, aquí no hay casi cáncer colorectal y conforme vamos avanzando a los estados más fríos y con menos sol, cada vez hay más cáncer colorectal. En Florida no se muere nadie de cáncer colorectal. Y ahora ponen ustedes el mapa de los niveles de vitamina D y arriba hay déficit de vitamina D como para dar con un palo y conforme van bajando cada vez menos déficit, cada vez menos insuficiencia y los niveles más suficientes de vitamina D están en California y en Florida. Amigo mío. Pero es que eso mismo lo podemos hacer con el cáncer de próstata. Y le voy a demostrar hoy a todos ustedes que lo podemos hacer con el cáncer de mama, y estoy hablando de vitamina D. De tal manera que nos cabría la idea, con todo esto que les he contado, de si debemos preguntarnos si realmente es una vitamina o qué puñetas es esto de la vitamina D. Y lo primero que hay que recordar es un poco cuál es la fisiopatología de la síntesis de la vitamina D. Ustedes saben que gran parte del negocio depende de la insolación. El 90% de la vitamina D depende del nivel de insolación que tenemos. Solo un 10% depende de la dieta. A partir de ahí se sufren diferentes transformaciones en la piel que condicionan la creación de un producto que es el colecalciferol, que es profundamente inactivo y que sufre una primera hidroxilación a nivel hepático de la que sale el 25-hidroxivitamina D o calcifediol, que es lo que medimos en sangre, porque ya nos hemos puesto de acuerdo y nos ha costado decenas de años que todos midamos lo mismo, 25-hidroxivitamina D, no pidan otra cosa. Pues bien, el 25-hidroxivitamina D o calcifediol o calcidiol también es inactivo. Es el metabolito que se ofrece al riñón y en el riñón sufre una segunda hidroxilación en posición 1, de donde sale la 1,25-dihidroxicolicalciferol o calcitriol, que es la hormona biológicamente activa, pero que es muy cara de medir, no pidan, porque el gerente se les echará encima. Ustedes tienen gerentes también, ¿verdad?, que solo piensan en la pasta, como nosotros. Bien, estamos iguales. Bueno, pues la primera enseñanza de la noche es que la vitamina D no es ni una ni es vitamina. Este es un proceso muy complejo para una vitamina. En realidad, la vitamina D ni es una ni es vitamina. O sea, habrá que empezar a tachar eso de vitamina D. Es una hormona. Una vitamina es algo que uno tiene que ingerir con la dieta o con un suplemento farmacológico porque de otra manera el organismo no es capaz de fabricarlo. Yo no puedo fabricar ácido ascórbico. Me lo tengo que comer con los pimientos verdes, con los kiwis, con las naranjas, con los tomates. Una hormona es una sustancia que es fabricada en el organismo, que es sintetizada de una manera tan compleja como la que hemos hablado hasta ahora.
Y no solamente eso, tendríamos que empezar no a tachar el término de vitamina, es que tendríamos que empezar a acostumbrarnos a ponerle el nombre que realmente debe tener, sistema endocrino de la vitamina D. Lo que pasa es que es muy largo. Pero en realidad es un sistema endocrino mucho más complejo, fundamentalmente porque actúa de muy diferentes formas distintas que una vitamina. Una vitamina solo favorece o enlentece una determinada reacción bioquímica. Una hormona hace 27 cosas distintas en 48 lugares distintos. La hormona D, les decía antes, regula nada menos que el 3% de los genes. Y no es una, es un complejo de sustancias. Está de una parte el ergocalciferol, la D2, que viene de origen vegetal, el colecalciferol o D3, que es de origen animal, el de las proteínas animales, de la carne, de los peces, ya lo miraremos más tarde, de dónde viene. De tal suerte que al final tenemos 4 o 5 productos y los productos metabólicos de degradación, una vez que actúan los enzimas, que son aquellos que producen el sistema endocrino de la vitamina D. Aquí, esta es la única publicación en la que he visto las 4 juntas. Y aunque es de mi propio sistema vasco de salud, que no me parece ni el mejor del mundo, a pesar de lo que digan los políticos, lo traigo en homenaje a nuestros boletines de informativos. Fíjense, aquí está resumida toda la síntesis de la vitamina D. Lo tienen tirado, lo tienen facilísimo. De una parte el sol, actuando sobre la piel, que fabrica la transformación del dehidrocolesterol y fabrica el colecalciferol, que es llevado al hígado para que salga el calcifediol o calcidiol, que es lo que nosotros medimos. Y después, en el riñón, la 1,25, la segunda hidroxilación. De tal manera que las funciones diferentes del sistema endocrino de la vitamina D ya fueron intuidas hace muchísimos años por este pollo Adolf Windaus, que fue el que describió la molécula esteroidea, recuerden, un derivado del ciclopentano pedridrofenantreno que nos decían en la Facultad de Medicina. Finalmente todo viene del colesterol, que no es el malo de la película, el malo es el azúcar. Por mucho que los gringos nos hablaran en los años 50 y 60 del colesterol, el malo de la película es el azúcar, no el colesterol. Pues Adolf Windaus ya decía antes del 28, cuando le dieron el Nobel de Química por el descubrimiento de las moléculas de vitamina D, que la vitamina D era una vitamina que trabajaba como una hormona. Él ya intuía que las cosas no eran parecidas. Y modernamente sabemos que hay receptores de vitamina D en todos esos lugares del organismo. Hay receptores de vitamina D por doquier. Si los coloreamos, vean ustedes todos aquellos que tienen que ver con la ginecología. Vamos de arriba abajo. Mama, epidídimo, folículo piloso, ovario, músculos embrionarios, hígados fetales, placenta, próstata, testículo, útero, saco vitalino. Si añadimos ahora, además, los que nos dedicamos a la endocrino y a la menopausia y a la osteoporosis, los que ponemos en verde, hay receptores de vitamina D en el cartílago, en el hueso, en los osteoblastos, en las paratiroides. Amigo mío, es que esto le pega prácticamente a todo, porque el sistema endocrino de la vitamina D, sobre todo, es el responsable de la absorción de calcio por parte del intestino. Y el calcio, les recuerdo, es el ion de la vida. Sin calcio, ustedes no pueden estar sentados, porque no podrían contraer los músculos que tienen que tener contraídos para estar sentados. ¿No se podría usted estar sujetando la cabeza? ¿Se está durmiendo? No, ¿verdad? Por favor, me deprime mucho, ¿eh? O sea, me voy. Si alguno se duerme, por favor que le den un codazo, porque si le veo dormirse me voy. No podrían ustedes reírse, porque para reírse hay que contraer los músculos. Para que se contraigan los músculos, se lo recuerdo de la fisiología de segundo de medicina, unas proteínas que están dentro de la fibra muscular y que se llaman de actina, se tienen que entrecruzar con otras que se llaman de miosina. ¿Se acuerdan de aquello? Y eso produce la contractilidad del acortamiento de la fibra muscular. Eso lo faculta la vitamina D. Coño, ¿cómo? Porque la vitamina D es la que pone el calcio en el plasma, que es el que tiene que, con la bomba de calcio, fosfato y magnesio, entrar dentro de la célula para facilitar el enlace de las proteínas. Sin vitamina D no hay calcio, sin calcio no hay vida, porque no hay contractilidad. Y recuerden que el músculo que más se contrae al cabo del día es el corazón, que aunque estemos durmiendo se contrae 60 veces por minuto, 45 los que somos muy deportistas, 65 los que no. Pero fíjense que cuando hay alteraciones en la contractilidad miocárdica, el organismo sufre mucho. Y para que eso no suceda, se ponen en marcha mecanismos de compensación, algunos de los cuales ustedes pueden ignorarlos, pero los tienen sus pacientes, porque hasta un 10% de pacientes
de sus pacientes van a tener hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D, aunque no lo midan. Yo se lo garantizo. Pidan ustedes PTH intacta a sus pacientes con déficit o insuficiencia de vitamina D y verán que hasta un 10% de sus pacientes, en general, tienen un exceso de PTH. ¿Qué hace la PTH? Es la hormona más hipercalcemiante. Va al hueso, incrementa la resorción, rompe hueso, desestructura el colágeno, desmineraliza el colágeno, libera calcio, el calcio llega a la sangre, se normaliza la calcemia, aquí paz y después gloria, pero paga el pato el esqueleto. La factura la paga el esqueleto, no en 6 meses, pero en 6 años sí. Y tienen ustedes a una mujer con 40 años que tiene déficit de vitamina D desde los 30 y que llega a su consulta diciendo, ay querido, si es que estoy agotada, he hecho 2 camas, he puesto 4 correos electrónicos, le he llevado a los niños al colegio y para las 11 estoy muerta. Claro, porque tiene 6 de vitamina D. Y uno le pone simplemente un poquito de vitamina D, aquí tienen dos protagonistas, ¿verdad? 1 y 2, y en 3 meses la señora dice, oye, me has devuelto la vida, ahora tengo la misma energía de siempre, claro, porque llevabas en déficit de vitamina D y ni se sabe, pero ¿cómo si soy dominicana y aquí hay mucho sol? Hablaremos más tarde, no se apuren. De tal manera que en estudio, de momento, está la relación epidemiológica con cánceres no ya de colon que se ha demostrado, de mama se lo voy a contar, de próstata, el psoriasis, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, la preeclampsia, el bajo peso, el retardo de crecimiento intrauterino, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué no incluirla en las revisiones de salud? El año pasado yo les hablaba de la visita preconcepcional y he traído un bosquejo histórico de cómo he contado yo la visita preconcepcional a lo largo del tiempo. Y lo he contado de muy diferentes maneras. Hablábamos primero de un buen asesoramiento preconcepcional con identificación de factores de riesgo. Unos pocos años más tarde lo que hablábamos era de hacer cuidado preconcepcional y control prenatal, ¿verdad? Cuando el objetivo era que todos los embarazos fueran seguidos por ginecólogos. Andando el tiempo, después ya empezamos a hablar de una consulta preconcepcional con un determinado contenido que debía incluir incluso la visita al odontólogo. Fíjense qué modernos éramos en aquella época. Y fuimos avanzando y ya fuimos incluyendo otras cosas en la consulta preconcepcional. Son diapositivas históricas, algunas de las cuales están hechas a máquina y fotografiadas tal cual, pero bueno, esa es otra película en la que no voy a entrar. Y ahí preguntábamos por las drogas anticonvulsivantes, porque hemos visto que algunos de los anticonvulsivantes más empleados en las epilépticas producen una tara enorme de malformaciones congénitas. Amigo mío, si yo no sé si mi paciente es epiléptica y no le pregunto qué drogas está usando, la voy a exponer innecesariamente a malformaciones congénitas que puedo evitar. Y entonces fuimos avanzando y ya no era la visita al odontólogo, ya no había que regular las enfermedades crónicas que tuviera la paciente y yo que sé cuántas cosas más. Y hablábamos también de riesgos biológicos y hablábamos de los tóxicos de la paciente y de sus condiciones ergonómicas. Todo eso en la visita preconcepcional. Muy a pesar de que el omnipresente y omnipotente Sistema Nacional de Salud español, la Europa del bienestar, el Estado del bienestar, los ricos y tal y cual, pues dentro del catálogo de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y procedimientos para su actualización no está la visita preconcepcional. Ándale. Y el Neiro predicando en el Caribe y luego en España no tienen visita preconcepcional en la medicina pública. Pero ya nos vamos acostumbrando todos que hay que pedir HIV y hay que hacer una citología. Claro, la citología es muy importante, pero también habrá que preguntar qué es lo que comen. No voy a hablar de visita preconcepcional, que ya me atracaron el año pasado. Pero la pregunta que me hago yo es, ¿costaría mucho dinero incluir una determinación de 25-hidroxivitamina D en esa visita preconcepcional? ¿Sería realmente muy peliagudo que aprendiéramos a incorporar al bagaje de los ginecólogos la 25-hidroxivitamina D? Porque hay que suplementar vitamina D, por lo menos, en estos individuos que tienen ustedes en la diapositiva. Y verán que son un saco de gente distintos, No solamente los que tienen osteoporosis, es que son los pacientes que están en osteopenia, los que tienen alta frecuencia de caídas después de la cirugía articular, los que son sarcopénicos antes de iniciar cualquier tratamiento con estatinas o recibiendo terapias con estatinas, los pacientes tuberculosos, las enfermedades granulomatosas, la esclerosis múltiple, la enfermedad hepática o renal crónica, la hepatopatía no alcohólica, el hígado grosso no alcohólico, es la enfermedad hepática más común y no van a fabricar bien vitamina D. Los gordos secuestran la vitamina D en el tejido adiposo. Las personas con sobrepeso secuestran la vitamina D en el tejido adiposo.
van a necesitar suplemento. Y no lo digo yo, lo dice el consenso colombiano. He traído cosas del Caribe, para que ustedes los vean. De tal manera que también durante el embarazo la vitamina D tiene una preeminencia fundamental. Entre otras cosas, ¿cómo lo voy a demostrar? Solo con un ensayo. Solo uno les he traído, porque les he traído una muestra de cada cosa. Pero he traído un estudio hecho con mujeres españolas de la zona de España con más sol, que es Almería. ¿Se acuerdan del mapa de España? Almería es la provincia que está más al sureste. ¿Se acuerdan? Es la esquina de la derecha de Andalucía. Allí hay sol todo el año. Es donde cultivamos las verduras y las hortalizas de toda Europa. Una de las pocas cosas que se ve desde la estación espacial son los plásticos de los invernaderos de Almería. Pueden ustedes ponerlo en Google, que ahora ya todo el mundo va a ver si es verdad lo que ha dicho este gilipollas, y van todos a mirar. Pues vean ustedes que se ven desde la estación espacial los invernaderos. Y entonces les he traído un estudio hecho por médicos españoles sobre gestantes almerienses. Y ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Casi 7 de cada 10 gestantes almerienses tienen déficit de vitamina D. ¿Almería? ¿Pero no hemos dicho que tiene más de 3.500 horas de sol al año? Sí. Pues casi el 70% tienen déficit de vitamina D. ¿Cómo se les queda a ustedes el cuerpo? Y es más, es igual que sean españolas o inmigrantes, porque allá hay muchas argelinas, muchas marroquíes, muchas tunecinas, muchas mujeres del Magreb, del norte de África, que van a trabajar a Almería. Da igual que sean españolas o inmigrantes. Todas tienen déficit de vitamina D. Vivir en la costa mediterránea no garantiza un buen nivel de vitamina D. Sobremanera, en cualquier estación del año. Porque allí tienen menos diferencia que en el norte, pero todavía diferencian las estaciones. Curiosamente, además, con una particularidad, que los bajos niveles de vitamina D tienen una ratio en función del incremento de índice de masa corporal que se relaciona estadísticamente de manera significativa. ¿Qué significa eso? Que donde no hay vitamina D hay peor control metabólico y peor control del peso de la gestante, que es uno de los caballos de batalla con los que ustedes pelean. La dieta durante el embarazo para que la preeclampsia se aleje lo más posible. Y hoy sabemos que durante el embarazo la placenta y el hígado fetal también fabrican vitamina D. Y no solamente fabrican vitamina D, sino que somos capaces ya de distinguir acciones no genómicas que tienen que ver con el receptor de membrana, por tanto muy rápidas, y acciones genómicas de la vitamina D, que tienen que ver con la modificación del DNA como consecuencia de esa modulación de ese 3% de los genes que ya en la vida embrionaria, ya en la vida fetal, sucede durante el embarazo. Porque el niño fabrica su propio esqueleto de donde tenga y le da igual. Si usted no se preocupa de que su gestante tome una dieta adecuada con al menos 1 litro de leche al día, amiga mía, su gestante pagará el pato en calcio, porque el feto va a hacer su esqueleto sí o sí. El feto no se para en que la madre haga una dieta inadecuada, hará su propio esqueleto, tirando de sus propios recursos o del esqueleto de la madre si la madre no ingiere suficiente calcio. Vean ustedes cómo está todo relacionado. Y en este momento de la evolución histórica de la medicina tenemos posibilidades de modificar el genoma de los animales de experimentación. Y somos capaces de fabricar ratones que estén noqueados, a los que les hemos quitado determinados genes, de tal manera que podemos hacer ratones que no sean capaces de generar vitamina D. Perfecto. A unos les damos vitamina D y a otros no les damos vitamina D. Y vean ustedes la diferencia, sean machos o hembras, los que reciben vitamina D desarrollan mucha menos diabetes que los que no reciben vitamina D. Y estamos hablando de ratones knockout. Aquí no vale el interés o tal, o que le hemos explicado mejor o peor. No, son ratones. Son ratones a los que inhibo el desarrollo de la diabetes, a la que estaban predispuestos genéticamente, solo con darles vitamina D. Amigo mío. Y no solamente eso, sino que si avanzamos un poco más y lo llevamos a la diabetes gestacional, tenemos el mismo resultado. De acuerdo con los niveles preexistentes de vitamina D antes y después durante el embarazo, se desarrolla más o menos frecuentemente diabetes gestacional. Y para los que no estén acostumbrados, ya les pongo aquí que 75 nanomoles litro se corresponden con 30 nanogramos mililitro, que es la cifra a batir. Todo lo que esté por debajo de 30 necesita tratamiento siempre.
Y ya iremos viendo a lo largo de la noche que yo creo que es mejor que lleguen ustedes más allá de 40, incluso más allá de 50 y hablaremos. Porque con muy poquita vitamina D, esas mismas gestantes, vean ustedes, solo con 2.000 unidades al día, no solamente normalizamos los niveles de vitamina D, que por supuesto, es que normalizamos los niveles de insulina, los niveles de glucosa, el índice OMA y lo que es más importante, los niveles de glucosa postprandial, solo con 2.000, perdónenme la grosería, 2.000 puñeteras unidades de vitamina D, de colecalciferol. ¿Cuántos de ustedes prescriben vitamina D durante el embarazo, específicamente durante el embarazo, a pacientes a las que previamente en la visita preconcepcional les hayan demostrado bajos niveles de vitamina D? De tal manera que todavía no tenemos muy claro cuál es el mecanismo fisiopatológico más íntimo que explica la acción de la vitamina D para disminuir el riesgo de diabetes gestacional. Vale, no lo tenemos claro. Pero fíjense, tímidamente con estos datos, los autores dicen que de momento, aunque no tenemos ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, randomizar es una palabra inglesa, ¿eh? En España se dice aleatorizar. Eso de random es inglés. Nosotros decimos aleatorizar. A ver si dejamos de decir estudios randomizados y pasamos a decir estudios aleatorizados. Aleatorizar, es una palabra preciosa. Viene de aleatorio, lo casual, lo que no está controlado por la ciencia, lo que sucede independientemente de la voluntad. Pues bien, ellos dicen, parece que es una buena idea suplementar con vitamina D a las pacientes deficitarias también durante el embarazo, porque hay una perfecta relación en toda la población estudiada de este estudio, no en unas pocas, no, en toda, hay una correlación prácticamente lineal entre los niveles de vitamina D disminuidos y el control glucémico que se establece durante el embarazo, en toda la población del estudio. Joder, es que son cosas ya que empiezan a rayarnos, son universales. Y si nos vamos a ver qué hay más, a ver qué han hecho otros, aquí tenemos un metaanálisis de estudios observacionales, cuidado. Y fíjense, lo que han hecho ellos es ver cuál es el riesgo de desarrollar diabetes, nada menos que un 53% más alto, entre los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, con un nivel del forest plot del diamante absolutamente alejado de la unidad. Un 53% más riesgo de desarrollar diabetes si se tiene déficit de vitamina D. Y al revés, han tomado las pacientes con diabetes y les miran la vitamina D y dicen, claro, las diabéticas tienen muy bajo nivel de vitamina D, claro. O sea, por la derecha o por la izquierda. Pillan más déficit de vitamina D, más riesgo de diabetes. Y entre las diabéticas, más vitamina D baja. Esa es la diferente confirmación de que lo que estamos diciendo tiene que tener correlación y tiene que tener de forma absolutamente segura que los niveles más bajos se relacionan con un nivel más alto de desarrollo de diabetes gestacional y de forma siempre significativa. De tal manera que ellos tímidamente sugieren que la suplementación con vitamina D debiera ser considerada, aunque todavía no sabemos muy bien cuál es el mecanismo en funcionamiento que describe la interacción entre la vitamina D y el riesgo de diabetes gestacional. Y oiga, si esto es así para el embarazo, los resultados perinatales tendrán que ser de la misma manera. Lo son. ¿Y lo son por qué? Porque miren, cuando revisamos cuál es el funcionamiento de la vitamina D a nivel intragestacional, nos damos cuenta que hay una enorme cantidad de calcio que se transfiere directamente desde la madre hasta el feto. Se lo decía antes, sea porque la madre ingiere calcio o sea porque no lo ingiere, ella sabrá. Por cierto, hay una enfermedad que se llama osteoporosis gestacional y tiene un altísimo riesgo de fractura vertebral. Esta es la mala noticia. La buena es que el déficit de masa ósea que hace la madre durante el embarazo y la lactancia, afortunadamente, se recupera en los 3 meses posteriores a terminar la lactancia de manera universal, porque la naturaleza es muy lista. Le reduce la masa ósea a la madre si la madre no ha tenido la precaución de ir a un ginecólogo que le proponga una buena dieta rica en calcio con vitamina D, de acuerdo, pero después le restituye lo que ha perdido. Cuidado, porque por el camino igual se lleva 2 o 3 fracturas vertebrales. Ténganlo ustedes en cuenta. De tal manera que esa transferencia existe hasta el extremo que incluso después de parir hay una pérdida terrible de masa ósea en aquellos lugares del organismo donde hay menos intercambio metabólico, como por ejemplo el tercio distal del radio, que ustedes saben que tiene prácticamente un 90% de hueso cortical. No hay prácticamente hueso trabecular y por tanto no hay intercambio metabólico. Y sin embargo, hay una pérdida continuada incluso después del puerperio, ¿verdad? Después del parto, quiero decir, durante el puerperio, entre las embarazadas que fueron estudiadas,
incluso, insisto, 4 semanas después de parir. Y eso ya lo vimos cuando lo hicimos nosotros en Valencia. Y lo que comprobamos es que tratar a las pacientes entre las 20 y las 28 semanas con déficit de vitamina D ya nos aseguraba una buena digestión de la vitamina D durante el embarazo y una buena formación de esqueletos fetales, porque habíamos demostrado que el índice óseo medido mediante ecografía, mediante ultrasonidos entre las 20 y las 28 semanas, mejoraba en los fetos en desarrollo cuando a la madre le administrábamos vitamina D. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Porque dependiendo del nivel de vitamina D, se lo voy a demostrar más tarde, dependiendo del nivel de vitamina D, y esto ya no son datos míos, sino son datos avalados por los estudios, por los Institutos Nacionales de Investigación Científica en Salud de los Estados Unidos, hay una relación directa entre el riesgo de desarrollar preeclampsia y los niveles de vitamina D durante el embarazo. Amigo mío, estamos hablando de cosas más serias, no solamente de diabetes, que tiene que ver con la dieta, es que aquí están gordas bueno, la preeclampsia, que esa es una preocupación terrible entre todos ustedes. Uno de los enemigos a batir entre los que se dedican a embarazos de alto riesgo. Y es más, mejoramos el calcio plasmático de la madre y eso significa mejor regulación del metabolismo calcio-fósforo-magnésico y eso significa mejor estabilización ósea y eso significa mejor contractilidad muscular. Y no solamente eso, sino que además los niveles de vitamina D están relacionados directamente con el peso del niño al nacimiento. Y ya les digo yo que hemos hecho estudios epidemiológicos que relacionan la masa ósea de los chicos a los 30 años en función del peso al nacimiento. Y el peso está relacionado con la vitamina D que tenían sus madres durante el embarazo. Estamos hablando de la salud poblacional. Recuerden, los malos políticos toman acciones pensando en las siguientes elecciones generales. Los buenos políticos toman acciones pensando en las siguientes generaciones. Esa es la pequeña diferencia. No es mío, es de Winston Churchill. Pero bueno, anyway, a donde quería yo ir a parar es a que todavía no somos capaces de decir que podemos mejorar el peso solo con la vitamina D, claro, y nos dicen los autores, necesitamos estudios aleatorizados de alta calidad. Señores de Mayén, tienen ustedes que pagar dinero en hacer inversiones en investigación y en formación. Y tengo ideas también para ambas cosas, luego hablamos. Les digo más. ¿Cuáles son las relaciones entre el complejo D y la fertilidad? Porque hemos dicho con el embarazo y con los resultados perinatales y con el peso de los niños nacidos, de los niños al nacer, pero es que también con la reproducción asistida. También con la reproducción asistida, muy a pesar de que las mujeres que van a reproducción asistida se comportan exactamente igual que el resto de las mujeres. Toman o no toman el sol y tienen unos niveles de vitamina D que se relacionan mejor o peor en función de la época del año. Sí. Pero si uno se pone a mirarlo, en realidad no hay que confiar en el sol. ¿Por qué? Porque solo se tienen niveles de vitamina D por encima de 30 nanogramos apenas un mes y medio al año. Entre las mujeres infértiles, cuidado, las infértiles no son cincuentonas, sesentonas y posmenopáusicas, no, son chicas de 25, de 30, de 32 años y solo tienen buenos niveles de vitamina D apenas un mes o mes y medio al año. Porque es cuando van a tomar el sol. Pero toman el sol 8 días, porque los pobres veranean muy poco, no como los ricos, que antiguamente veraneábamos 3 meses. No, ahora quien más, quien menos se va a Punta Cana 8 o 10 días, todo incluido, sí, ya toma el sol, sí, vuelve negro, sí, pero 15 días. ¿Y los otros 350 días del año? Ese es el punto de la cuestión. Y dicen los autores que han revisado los resultados de la reproducción asistida, la suplementación sigue siendo un problema, pero la vitamina D está asociada a muchas causas específicas de infertilidad, ya les digo yo, entre las chicas y entre los chicos. El otro día vi a un chaval de 35 años, doble licenciatura, 2 másters y tal y cual, 3 abortos, 7 de vitamina D. El tipo corre todos los días 7 kilómetros y hace musculación 3 días por semana, está como un toro, 7 de vitamina D. Eso sí, teratozoospermia. Vitamina D, oye, y le mejora la teratozoospermia en 4 meses. Qué curioso, ¿verdad? Pero fíjense que me voy otra vez a vitamina D y reproducción asistida, una revisión sistemática. Y estos pollos lo que ven es que de 34 estudios, solo 1 tiene una correlación negativa, porque 32 tiene una correlación positiva entre los niveles de vitamina D y el éxito en la reproducción asistida. Hay relación entre bajos niveles de vitamina D, lo miremos como lo miremos. Y no solamente eso, les doy una primicia, esto todavía está sin publicar.
Ayer en el aeropuerto estuve 1 hora y media respondiendo a los revisores de este estudio que va a ser publicado próximamente, en el que desde mi grupo nos hacemos unas preguntas sobre cómo es la relación entre la deficiencia de calcio y fediol, toda la reproducción asistida y la fertilidad y la salud femenina en general, hablando del embarazo. Les emplazo, porque esto es una primicia, para que sigan el Nutrients de las próximas semanas que saldrá publicado. Pero fíjense que si vamos a la fecundación in vitro específicamente hablando, en la fecundación in vitro vemos con grupos perfectamente homogéneos, no me quiero detener mucho para no cansarles, vemos que cuando nos acostumbramos a ver solamente los últimos datos, vean ustedes que va a haber siempre, entre bajos niveles de vitamina D y suficientes niveles de vitamina D, entre 13 y 15 puntos a favor de la tasa de embarazo incrementada cuando la vitamina D está conservada. 13 o 15 puntos. Esto es terrible. O sea, ¿quién de ustedes no sería contratado por qué centro de reproducción asistida si al tocar la puerta dicen, oiga, le mejora usted la tasa de embarazos 15 puntos para el año que viene? Coño, pero nos hará usted gastar en laboratorio y nos pondrá el time-lapse y el embrioscopio y tal. Nada, 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 nada. Solamente con un análisis a todas las personas que vayan a hacerse fecundación in vitro. Fíjense que, curiosamente, cuando lo medimos, los niveles de 25-hidroxivitamina D correlacionan mejor con la tasa de embarazo que la edad o el índice de masa corporal de las mujeres que están sometidas a la fecundación in vitro. Las cosas son muy serias, ¿eh? Y ellos dicen, podría ser beneficioso determinar la vitamina D en todos los estudios de infertilidad. Y esto es un ensayo clínico que fue registrado en la página web de clinicaltrials.gov. No estamos hablando de cualquier cosa. Pero el cúmulo de circunstancias es terrible, porque ahora ustedes ya saben que estamos muy preocupados en reproducción asistida por no hacer gemelares, que se nos pasan de largo. Nosotros en España hace ya más de 20 años que no transferimos nunca 3 embriones y en los últimos 10 años ya apenas algún centro ocasionalmente transfiere 2. Transferimos un único embrión. Pues vean ustedes, ¿cómo lo hacemos cuando hacemos técnicas de reproducción asistida con transferencia de un único embrión en estadio de blastocisto? Transferir en 5º día, cuando el embrión está evolucionado, cuando ha empezado a expresar su propio genoma. Vean ustedes los datos estadísticos. No quiero cansarles. Fíjense, niveles de beta, niveles de embarazo clínico y niveles de nacido, que es lo que interesa. 13 a 15 puntos de diferencia siempre a favor de las que tenían mejor nivel de vitamina D, pero fíjense que aquí no discriminan por 30, discriminan por 20 nanogramos. O sea, se comen la insuficiencia, que es lo que está entre 20 y 30. Solamente con que tengan más de 20, curiosamente, sobre todo en invierno, mejoran entre 13 y 15 puntos la tasa de niño en casa. Solamente con más de 20 nanogramos por mililitro. Y ellos dicen, hay que examinar todavía cuál es el mecanismo íntimo que mejora la calidad ovocitaria y la calidad embrionaria. No lo sabemos del todo, pero funciona. Epidemiológicamente funciona. Y algunos dicen, bueno, es que esto igual es el caballo de Troya o el vellocino de oro. Vamos a ver. Y revisan todo el metabolismo de la vitamina D y se dan cuenta que hay receptores en el endometrio, en la decidua, en la placenta, en el ovario, en los testículos. ¿Ustedes creen que la naturaleza le pone en los testículos a los varones receptores de la vitamina D si no va a funcionar para nada? ¡No! La naturaleza no gasta una pela, no gasta un solo peso de más. Si hay receptores en el testículo, tiene que ser porque van a funcionar. Y hay en la glándula pineal, y hay en las células de la gonosa, y en el endometrio, y hay receptores en la actividad de la acrosina, que es lo que favorece la penetración del espermatozoide en el ovocito. De tal manera que, otra vez, por encima de 20 nanogramos, 20, ni siquiera 30, hay reacciones favorables a nivel espermático y a nivel ovocitario. De tal manera que ellos dicen, en las mujeres obesas, en las mujeres con insulinoresistencia, en todas las mujeres que tengan bajos niveles de antimuleriana, les suena que es el caballo de batalla, que ahora nos vienen con 38 años y una antimuleriana de 0,3. Quiero tener hijos. Vete a la porra, joder. ¿Por qué no los has tenido a los 28? Me cago en todo lo que he estudiado. No digo, pero me dan ganas. Pues en las mujeres que tienen obesidad o resistencia a la insulina o que tienen niveles de antimuleriana baja, la vitamina D funciona y produce un incremento de entre 13 y 15 puntos en la reproducción asistida. Lo miren ustedes como lo miren. Y entonces uno se pone a mirar para atrás. Esto es de 2011, de hace 11 años. Y ya nos decían, oiga, miren, las necesidades de calcio siguen siendo las mismas de siempre. ¿Cuántos de ustedes se aseguran que entre los 19 y los 50 años todas las personas de su consulta ingieran más de 1000 miligramos de calcio al día? Que levante la mano el que pregunta por la ingesta de calcio. Ni uno.
Y algunos de nosotros hacemos osteoporosis. Y no preguntamos siquiera por la ingesta de calcio. Pero es que para la ingesta de vitamina D, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos de que los pacientes tengan más de 600 unidades por día, que es lo que cubren las necesidades del 97% de la población? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos de que sea ese el nivel de por encima de 20, idealmente más de 30? Les digo más. Hemos avanzado un poco más y hemos tratado de ver cuál es el nivel que llega de la vitamina D al interior del ovario. Y estos sujetos lo que hicieron fue, vamos a dividir a nuestras pacientes en las que se preñaron y las que no se preñaron. Y vamos a medir la vitamina D no en plasma, no, en líquido folicular. Cuando hagamos punción folicular para extracción de ovocitos, medimos en ese líquido los niveles de vitamina D. Y, oh sorpresa, resultaba que las mujeres que se habían preñado, claro, consumían muchas más gonadotropinas, las que no se preñaban, claro, porque tenían peores resultados. Pero fíjense, curiosamente, los niveles de 25-hidroxivitamina D en líquido folicular eran significativamente superiores en las mujeres que se habían preñado respecto de las que no se habían preñado. La vitamina D intrafolicular es una de las responsables de la maduración ovocitaria y de que obtengamos mejor y más número de ovocitos en metafase 2, que es lo que pretenden los biólogos del laboratorio. ¿Me siguen o se han dormido? ¿Puedo seguir entonces? Y no solamente eso, es que el nivel de vitamina D se relaciona perfectamente más todavía cuando está en el tercer cuartil. Cuanto mejor es el nivel de la vitamina D en líquido folicular, mejor es el resultado de la fecundación in vitro. Esto es así. Y además correlaciona mucho mejor el nivel de vitamina D, otra vez, mejor que la edad, mejor que la raza y mejor que el índice de masa corporal, que no son significativamente distintos. ¿Me dejan seguir 3 minutos más? Bien, pues sigo. Dice que hay un potencial para el beneficio de la suplementación de vitamina D porque los niveles de vitamina D intrafolicular predicen el nivel de éxito que tenemos en la fecundación in vitro. ¿Y qué pasa en la posmenopausia? Dice, bueno, la posmenopausia es otra cosa. Dice, bueno, es que ahí depende del sol, las mujeres han tomado ya mucho sol y tal y cual. ¿Y usted de dónde viene? Pues mire, yo vengo de España, que es un país muy soleado, pero que está en alrededor de la latitud 40, que ese es el enemigo a batir, la latitud 40. Hombre, usted en Bilbao, claro, en España, como están por encima del nivel de... ¿Perdón? Muchas gracias. Gracias, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, está usted en todo. Fíjense, 43 grados de latitud norte en Bilbao. Los niveles de vitamina D, 40% de la población déficit de vitamina D ya. Y en la América Latina, un poquito más. ¿Punta Cana está? No, en Punta Cana tenemos mucho sol. Estamos en 18 grados de latitud norte, ya. Pues miren dónde está el nivel de vitamina D de la América Latina. Peor que en Europa. Y es que el truco está en el paralelo 40 grados de latitud norte. Todo lo que está por encima de 40 grados no tiene sol suficiente 6 meses al año. Y lo mismo les pasa a los que están por debajo de 40 grados de latitud sur. Y entonces uno dice, bueno, pues en el Ecuador estarán muy bien. Pues vamos a ver. ¿Por qué? Dice, porque, hombre, Quito está en 0 grados, está encima del Ecuador. Bueno, en realidad son 13 minutos al sur. Ya. Miren, atentos. 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. 67%. No se fíen ustedes del sol. No se fíen de Punta Cana, ni de la República Dominicana, ni mucho menos de sus políticos. No se fíen de casi nada. Cuestiónenselo todo. Pregunten siempre por qué. Porque nosotros nos hemos ido a la única región de Europa que tiene clima subtropical, que son las Islas Canarias, las que llaman las Islas Afortunadas, que también tienen volcanes, por cierto. Son un puro volcán, ya se han enterado. Y ahí hicimos un nivel de vitamina D a los tíos más jóvenes, más sanos y más listos, que son los chavales que están estudiando medicina, que están todo el día con el surf y todo el día, pues eso, con el culo al aire en la playa y tal y cual. Sí, atentos. El 80% de los estudiantes de quinto de medicina de la Facultad de Las Palmas de Gran Canaria no llegaba a 30 nanogramos por mililitro y la media era 17,9. Jóvenes, sanos, estudiantes de medicina que sabían de vitamina D. Canarios,
Única región subtropical de Europa, por si no se acuerdan dónde está Canarias, yo se lo pongo, está aquí justo enfrente de Mauritania. Eso es Canarias. La única región europea con clima subtropical. Revisen las cifras. Ecuador, 67% de las mujeres de más de 50 años, déficit de vitamina D. No confíen ustedes en el sol, no confíen en ser dominicanos, son hospitalarios, pero no toman el sol. Y los negros o los de tez oscura, peor todavía. Porque, ya nos decía Hollick, lo que pasa en el hemisferio norte en estas épocas del año, en el hemisferio sur ocurre en otro momento del año. Lo que aquí pasa entre octubre y marzo, allí pasa entre mayo y septiembre. Me da igual. Podemos invertir el invierno y traerlo de aquí para allá, pero nos da exactamente igual. Arriba tienen el hemisferio norte y abajo el hemisferio sur. Ahí tienen ustedes Buenos Aires, Johannesburgo, Cape Town y Ushuaia. ¿Se acuerdan en Chile? Bien al sur. ¿Y cómo lo hacemos en España? Fatal. Fatal. Nosotros lo medimos en un ensayo clínico entre mujeres posmenopáusicas con diagnóstico de osteoporosis. Con diagnóstico de osteoporosis. Insuficiencia de vitamina D por debajo de 30, 64% de las pacientes sin tratamiento. Y deficiencia, atención, el 40%. Es un escándalo. Lo hacemos fatal. Pero fíjense, es que nos da igual, negro pacientes tratadas, azul pacientes sin tratamiento. Y los colores relacionan el nivel de insolación de España. Esto es la cornisa mediterránea, que tiene más de 3.500 horas de sol al año. Aquí está la cornisa cantábrica en azul, que tenemos menos de 1.500 horas de sol al año. Nosotros tenemos 200 días de lluvia, todo muy verde, todo muy bonito. Estoy hasta el gorro de la lluvia. Y no ver el sol. Aquí cuando vengo el cielo es azul. Joder, en mi pueblo es blanco. Pues vean ustedes, vean los niveles de vitamina D de las no tratadas y de las tratadas de osteoporosis, que todas llevan tratamiento con vitamina D. Pues no parece, ¿no? Porque vean ustedes los niveles. Es un escándalo. ¿Y cuál es el problema? Que la vitamina D no es una ni es vitamina, es una hormona que decae espectacularmente en los chicos y en las chicas desde los 50 años. Decae continuadamente. No se fíen ustedes de quién son, de qué genética provienen. No, si tienen más de 50 va a tener todo pichichi déficit de vitamina D. Se la tienen que medir a todo el mundo. Y además les he dicho de los infértiles, que esos tienen muchos menos que 50 años. De tal manera que la ingesta media de vitamina D en España, país súper rico y el copón de la Barajilla, sí, todo lo que quieran, 208 unidades de media al día. Hemos dicho 600 para cubrir las necesidades. Por tanto, nos fuimos a un centro de atención primaria, eligiendo los primeros 127 pacientes que llegaban. 35% tenían por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Pacientes que llegaban a cualquier cosa, a pedir cita para el médico, a tomarse la presión arterial, a por las pastillas del colesterol, da igual. Lo medimos entre las pacientes que estaban rotas, daba igual. El déficit de vitamina D era universal, era continuado, da igual el nivel de población que viéramos. Y da igual con qué tratábamos. Siempre que tratábamos con vitamina D mejoraban las cosas. Pero cuidado, vamos a empezar a afinar un poco. Para que sus pacientes reduzcan la tasa de caídas, necesitan ustedes más de 40 nanogramos por mililitro, porque el cutoff estadístico está en 100 nanomoles litro, que son 40 nanogramos por mililitro. A partir de 40 comienza la reducción significativa del riesgo de caídas. Y si nos vamos al nivel de las fracturas, también curiosamente son 40. Hemos dicho que más de 30, sí, pero mejor más de 40. Porque con más de 40 disminuye estadísticamente el riesgo de caídas y de fracturas. Y ustedes ya saben que para que haya una fractura tiene que haber una caída. Aquello que nos contaban históricamente de que a la señora Engracia se le ha roto la cadera y luego se cayó. No, es mentira, ¿qué coño? La señora Engracia se cayó y como consecuencia de la caída se rompió la cadera, que no tendría que haberse roto si la cadera estuviera bien, pero bueno. Otra vez, 40 nanogramos para las fracturas. Y curiosamente además se relaciona con la mortalidad. Es que, en dependencia directa de los niveles en mayores de 60 años, tener la vitamina D bien o mal significa que se mueran más o que se mueran menos. Las cosas son muy serias, queridos. Esto de la vitamina D hay que empezar a dejarlo como si fuera un poquito de zumo de naranja. Y ya me voy, para hacer una elipsis cinematográfica perfecta, a terminar por donde empezaba. No quiero cansarles. ¿Están cansando? Estoy terminando, de verdad, ¿eh? Les aseguro que estoy terminando. Y luego tengo premio al final,
Para los que se quedan hasta el final también tengo premio. Vamos a ir al cáncer de mama. Les hablaba de la acción antiproliferativa, pero acción antiproliferativa que necesita que haya más de 30 nanogramos por mililitro, porque si no, no funciona la acción antiproliferativa para la mama, para el colon y para la próstata. Los tres son cánceres hormonodependientes. Y por encima de 70 años vamos a tener cáncer de próstata el 90% de la población. Que me pegue el cáncer de próstata a los 92 o a los 70 supone que me muera 10 años antes o 10 años más tarde. Prefiero a los 92. Y les digo más, esas acciones antineoplásicas, se las describía antes, están relacionadas con la inhibición del crecimiento, el incremento de la apoptosis, la reducción de la diferenciación celular y los fenómenos antiinflamatorios. Están todos medidos, están todos evaluados mediante estudios de biología molecular. Y hay una reducción sistemática de la inflamación porque la vitamina D regula la producción de prostaglandinas. Ya no hay una disminución de la invasión porque se reduce el nivel de interleuquina 6 en el bucle de las interleuquinas que les decía antes. Y hay toda una serie de mecanismos antineoplásicos que condicionan que las personas que tienen mejor vitamina D tengan menos riesgo de cáncer de próstata, de colon y de mama. ¿Seguro que de mama? Porque de mama sabemos un huevo los ginecólogos, ya. Miren, para empezar, la vitamina D previene la muerte celular en condiciones de alteraciones del genoma. Pero les digo más, todos estos mecanismos que tienen que ver para el cáncer de colon y de próstata se evalúan desde el punto de vista epidemiológico. Y no les voy a hablar solamente de estudios de biología molecular, estos son estudios de prevalencia, en los que se ha relacionado el nivel de la incidencia de cáncer de mama con los niveles de vitamina D. ¿Ven ustedes que la curva es perfectamente lineal y descendente? ¿Se fijan? Estos son el número de cánceres de mama en función de los niveles de vitamina D. Y ¡oh sorpresa! Cuando llevamos la vitamina D a por encima, no decíamos antes de 40 para las caídas y las fracturas, cuando la subimos por encima de 50, el número de cánceres de mama por encima de 50 nanogramos por mililitro es absolutamente excepcional. Y alguno estará pensando, o sea que si le doy vitamina D a mis pacientes no tendrán cáncer de mama. No. Lo que hemos dicho es que el riesgo de desarrollar cáncer de mama es menor con buenos niveles de vitamina D. Después haga usted lo que quiera con las chicas de 22 años. Pero les reto a que le midan por lo menos la vitamina D a las gestantes adolescentes que ustedes tienen en sus consultas. Y verán el panorama desolador que se van a encontrar. Atentos, con vitamina D por encima de 50, los cánceres de mama, estamos hablando de una serie de 5.000 cánceres de mama consecutivos, es testimonial. Y fíjense, cuando hacemos curvas de supervivencia actuarial de Kaplan-Meier, por encima de 60 prácticamente no hay ningún cáncer de mama después de un año. Joder, es que esto son cosas muy serias, ¿eh? Esto habría que contárselo a las autoridades dominicanas, ¿no? Habría que tomarle al ministro de Sanidad y decirle, oye, siéntate y ven a escuchar esto, joder, aunque sea viernes por la noche, coño. Porque hay curvas de regresión logarítmica que relacionan perfectamente el nivel del riesgo de cáncer de mama con otra vez lo que está por encima de 40-50 nanogramos por mililitro, que es el riesgo 1, que es no tener cáncer de mama. Señores, estamos hablando de cosas muy serias y avanzamos un poco más. ¿Y qué pasa con las mujeres que ya tienen cáncer de mama? Que darles vitamina D corrige las deficiencias de la proteína P53, que ustedes saben que es un protoncogen que defiende a las mujeres del cáncer de mama y que regula la producción de células metastásicas. Lo medimos en la histopatología de los cánceres de mama, la proteína P53. ¿Alguno se ha dormido? ¿No, seguro? Vale, pues entonces sigo. A donde quiero ir a parar es a que probablemente tenemos una nueva estrategia terapéutica. ¿Eso todavía está por desarrollar? ¿Nos hacen falta muchos ensayos clínicos? Claro que sí, nos hace falta mucha más investigación científica, pero todos los tiros apuntan en el mismo sentido. Me parece que es como para tomárselo en serio, porque puede haber una nueva vía de tratamiento para las mujeres con cáncer de mama solo con el suplemento de vitamina D añadido a todas las demás cosas que ustedes ya saben del fulvestrán y todo lo que quieran. Voy a terminar con algo muy pedestre y muy rústico, pero que me enseñaron mis mayores. Antiguamente veíamos cánceres de piel que hoy ya no vemos entre los agricultores. Veíamos cánceres de piel en la nuca,
en los bordes del hélix y del antihélix de la oreja, en las narices, en las cejas. Hoy ya no vemos porque los agricultores están en los invernaderos, ya no les da el sol. Pero en aquella época, decían nuestros mayores, que donde entra el sol no entra el médico. Esto ya lo sabían, no sabían muy bien por qué, pero esto viene de la época de los romanos, ¿eh? Se dice en España desde la época de los romanos. Pero recuerden, y esta es la enseñanza fundamental, la vitamina D, hagamos buenos estudios estadísticos o malos estudios estadísticos, correlaciona perfectamente con la mortalidad. Y estoy hablando de estudios con 57.000 pacientes. Con la mortalidad, señores. Tanto mejor vitamina D, tanta más longevidad. Pero con una condición. Y la condición la explicaba yo en el 89 en un libro de ginecología, en el que les exhortaba a los estudiantes que hay que estudiárselo todo, porque solo se diagnostica aquello en lo que uno piensa. Por mucho que el paciente venga a mi consulta diciendo, oiga, he estado 6 meses en Indonesia, en una zona pantanosa, y me picaban mucho los mosquitos y tengo fiebre cada 3 días, y se me escapa el hígado de la pelvis. Yo no le voy a diagnosticar paludismo jamás, si no me sé el paludismo. Si no estudio sobre vitamina D, no le voy a conceder nunca la importancia que tiene y que he tratado de demostrar esta noche. De esa forma, al final, nos va a pasar como con muchas otras cosas en medicina. Gran parte de las acciones de la vitamina D forman parte todavía de aquello que nos queda por investigar. Y es lo que está debajo de la superficie de las aguas, cuando todavía nos pensamos que todo lo que hay es lo que vemos y lo que viene por detrás seguramente es mucho mayor. Con ese espíritu es que yo les querría dar las gracias por su atención, dejándoles solamente el regalo final, que es que se acuerden del Máster Internacional de Climaterio y Menopausia, en el que van a poder aprender cosas sobre la vitamina D, y solo con que me escriban un correo electrónico a mi atención, si han estado en esta reunión o se lo pasan a sus amigos, tienen una beca de descuento del 10% para los gastos de matrícula. Mi agradecimiento formal a los laboratorios Mayen por la iniciativa, a la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia y concretamente a mis amigos los doctores Vargas y sobre todo al doctor López que me han traído ante ustedes. Muchísimas gracias por su atención. De verdad, en este momento me siento muy satisfecho de la ponencia del doctor, de todas las enseñanzas y vivencias que nos ha traído con esta revisión. Fíjense que hemos hablado la vida entera de vitamina D y hoy debemos hablar de hormona D o el sistema hormonal asociado a la vitamina D de vida. Muchísimas gracias, profesor Neiro, muchísimas gracias por su presentación. Simplemente agradecer de nuevo a los laboratorios Mayen, a todo su equipo, a ustedes que son los protagonistas de este fin de semana por estar aquí con nosotros y por eso les decía, abramos todos nuestras mentes porque de aquí van a salir compromisos de revisión de condiciones y de patologías que la vemos normal todos los días y que tenemos que buscar más allá de lo que simplemente estamos viendo. Muchísimas gracias.